el juicio político de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, el descontento social en varios países de América Latina, entre muchos otros acontecimientos marcaron este 2019 en el plano internacional, y aquí te presentamos algunos de ellos. España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, México, entre otros países, levantaron la voz en contra de la violencia hacia la mujer. El movimiento feminista recobró interés internacional. ¡Es femicidio! ¡Impunidad para mi asesino! Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. ¡Buscarse caguán y dejar y loco! ¡El violador de Blanqui! ¡El violador eres tú! El performance chileno Un violador en tu camino, creado por el colectivo Las Tesis, se volvió viral y un himno que se replicó alrededor del mundo. Fue presentado por primera vez el 25 de noviembre en Chile, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El performance, ejecutado por cientos de mujeres en el mundo, tiene varios simbolismos que pocos conocen, como las sentadillas que Las Tesis incorporaron, porque cuando las mujeres son detenidas en Chile son obligadas a hacer eso, muchas veces desnudas. En México, instituciones académicas se unieron a esta ola, realizando el performance como el ITAM, la UNAM, y también retumbó en el Zócalo capitalino. ¡El violador eres tú! Trump. The Democrats are pushing a total takeover. Donald Trump se convirtió en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político, cuando la Cámara de Representantes votó por iniciar el juicio político al mandatario. Será juzgado por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Los demócratas afirman que Trump traicionó su juramento al cargo al presionar a Ucrania para que investigara al expresidente y precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden. En cuanto a la obstrucción, acusan al jefe de Estado por haber rechazado que al menos 4 testigos de la Casa Blanca comparecieran en las audiencias previas realizadas en la Cámara Baja, en las que se investigó que Trump había o no incurrido en algún delito que mereciera impeachment. En el Senado, que probablemente abrirá el juicio en enero tras el receso por Navidad, se espera que Trump sea absuelto, pues se necesitan al menos 67 votos para destituirlo, y los republicanos tienen 53 de los 100 escaños. And we will make America great again. Thank you all very much. Evo Morales. Renunciar a mi cargo de presidencia. La crisis política en Bolivia estalló en el escrutinio de las elecciones de octubre, y luego de que la Organización de Estados Americanos reportara irregularidades en el proceso de su auditoría, por lo que pidieron que se realizara una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Bolivia se convirtió en el suelo de una batalla campal entre partidarios del presidente y opositores, con paros y huelgas en todo el país. Finalmente, con la presión de las Fuerzas Armadas en contra y la escalada de conflictos por los que atravesaba el país, Evo Morales decidió dimitir a la presidencia. Mira, yo le dije, primero, durante el conflicto he convocado a los partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No aceptaron. El domingo en la mañana, ¿qué dije? Bueno, ningún problema, que haya nuevas elecciones, con nuevos actores políticos, sin candidato de Evo Morales y con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. No me quisieron. México le otorgó el asilo político al boliviano, quien pisó suelo azteca el 12 de noviembre. Fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard para después refugiarse en Argentina. Desde ahí articula la campaña de su partido Movimiento al Socialismo rumbo a las futuras elecciones en Bolivia que aún no tienen fecha. Dije textualmente, no tengo por qué aferrarme si no quiero. Y pero también me tienen miedo, es una verdad. Chile. Agotamiento social, medidas económicas desacertadas, el aumento del desempleo y la desigualdad solo son algunas de las razones principales que han llevado a cientos de chilenos a manifestarse en las calles. La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de $1,17. A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. El gobierno entonces decretó estado de emergencia, lo que significó un despliegue de los militares, quienes además ordenaron un toque de queda. Los inconformes reclamaron la salida del presidente Sebastián Piñera por la represión y presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden contra los manifestantes. Dichas protestas dejaron como resultado más de una docena de muertos y el presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció la suspensión del alza a la tarifa del metro, afirmando que había escuchado con humildad la voz de la gente. Brexit. Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
Después del referéndum de 2016, promesa de campaña del entonces ministro David Cameron, Reino Unido votó para salir de la Unión Europea. Desde entonces, los británicos han buscado la manera de llevar esto a cabo, sin conseguir llegar a un acuerdo, y posponiendo la salida del conjunto de países de la Comunidad Europea durante 3 años y medio. El principal argumento de la campaña a favor del Brexit era que la pertenencia a la UE implicaba la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales, y lo que querían los británicos era tener control sobre todo en el aspecto de la migración. Luego de que David Cameron y Theresa May renunciaran al cargo de primer ministro, en julio de este año Boris Johnson, defensor del Brexit, asumió el cargo con la promesa de completar el Brexit el 31 de enero, sin peros ni excusas. El 13 de diciembre se realizaron las elecciones parlamentarias, en donde el partido de Johnson fue el mayor beneficiado. Con esta nueva mayoría se aprobó la primera fase del tratado de retirada el 21 de diciembre. Con esto comenzaría la primera etapa de aprobación de la ley, por lo que el gobierno prevé una posición definitiva el 9 de enero, para garantizar que Reino Unido salga de la Unión Europea el 31 de ese mes y que comiencen a correr los 11 meses que tendría el país para negociar los nuevos términos en los que se quedará con el bloque europeo. The campaign is over and the work begins. Thank you all very much.